Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con las sesiones científicas de 2022, es un gusto introducir a la profesora Lucía Delgado, a quien todos conocen, y quien luego de una extensa actividad universitaria docente, ejerce hoy la presidencia del Colegio Médico, y a quien le hemos pedido que nos hable de las propuestas, planificación, avances, en particular porque sabemos que tenemos áreas de actividad comunes y en las que podemos colaborar, en las que le pedimos que nos diga hacia dónde nos debemos dirigir en la colaboración. Serán los comentaristas el académico Carlos Romero y el académico Oscar Clusel. Siguiente. Recordamos que esta sesión científica es grabada y va a quedar con acceso libre en la página web de la Academia. Recuerden de mantener el micrófono apagado durante la conferencia para evitar interrupciones y utilizar el chat para realizar preguntas de tal manera que todos puedan ver sus preguntas, que serán seleccionadas por el coordinador. Lucía, adelante. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer en nombre del Colegio Médico la oportunidad de compartir las principales propuestas, los avances que entendemos, bueno, que son avances que hemos podido realizar en estos meses desde que se ha iniciado este nuevo periodo de gestión del Colegio Médico del Uruguay, y bueno, y también compartir con ustedes los que entendemos son los principales desafíos que enfrentaremos en lo inmediato y en el mediano plazo. Bueno, simplemente un poco a modo de resumen sobre el Colegio Médico que en este nuevo periodo encontramos, ¿verdad? Todo lo ya hecho desde su creación en el año 2009 por ley. El Colegio Médico del Uruguay, a diferencia de otros colegios de otras profesiones y de colegios médicos de otros países, fue creado por ley el 18 de septiembre del 2009 y fue creado con el cometido de garantizar al médico y a la sociedad toda el ejercicio de la profesión dentro de las reglas, los principios, los valores éticos que necesariamente deben regir ese ejercicio. Y la ley también establece los cometidos del Colegio Médico del Uruguay, y perdonen que lo comparta, porque bueno, es importante destacar algunos de ellos que están en la base de las propuestas que hacemos en lo inmediato en función de lo ya hecho en los años previos. Y bueno, y ven que yo he subrayado algunas, indudablemente velar que el médico ejerza su profesión con dignidad e independencia, vigilar que el ejercicio de la profesión, como decíamos, se cumpla dentro de los valores y reglas que nos rigen y que, bueno, han sido incorporadas en un código de ética médica que también es ley y que, como toda ley y como todo lo que hacemos, ¿verdad?, es perfectible. Y de hecho les adelanto que, en este periodo de gestión se ha conformado una comisión para revisión de la ley de creación del Colegio Médico y también otra para la ley del Código de Ética Médica. Está dentro de los cometidos del colegio garantizar la calidad de la asistencia brindada por los médicos, así como la protección de los derechos de los usuarios. Vean ustedes, quiero comentar cómo hay muchos cometidos del colegio que se superponen con los cometidos de otras instituciones y organizaciones. Claro está, porque siempre surge la preocupación, ¿verdad? Lo mismo sucede seguramente a la Academia de Medicina, de no superponer esfuerzos, pero sin duda que hay cometidos compartidos con otras, como decía, instituciones y organizaciones, y lo que se trata es de complementarse, ¿verdad? De reforzar algunas actividades, de empujar juntos para lograr los avances que nos proponemos. Proporcionar las garantías legales y sociales para
para asegurar un marco deontológico adecuado, establecer los deberes del médico para mantener actualizado su conocimiento, pero también, lo dice en el 7, organizar actividades de educación médica continua y desarrollo profesional médico continuo. Esto en el entendido que el colegio médico entonces debe articular, coordinar con otras instituciones que también proveen actividades para el desarrollo profesional médico continuo, y cuando surge la necesidad de complementar alguna actividad o de reforzarla, también el colegio tiene el cometido de organizar, articulando y coordinando esas actividades. Y procurar, porque siempre en el fin último está procurar la mejora continua de la calidad del ejercicio profesional y con ello la mejora continua de la calidad e integralidad de la atención en salud, objetivo también común con muchas instituciones y ni que hablar con la autoridad sanitaria. Bueno, allí, perdón que no veo, no sé dónde ponerlas, bueno, quedaron por ahí. Todo esto implica entonces, como dice allí, un seguimiento y control técnico y deontológico de las actividades, promoviendo lo que hemos logrado con la ley de colegiación, la autorregulación. Y el progreso, obviamente, cumpliendo con los cometidos de la profesión médica. Con estos fines, el Colegio Médico inició sus actividades, la ley es del año 2009, pero el 30 de noviembre del 2011, allí vemos a quienes integraron el primer Consejo Nacional y a su primer presidente, el profesor Jorge Torres. Perdón, esto es se me mezclan las fotitos. Bueno, si logro superar los problemas técnicos. Bueno, obviamente lo primero que contribuyó enormemente a cumplir con la función de asegurar el desarrollo de la profesión dentro de los principios y valores éticos fue la elaboración, el desarrollo del Código de Ética Médica, que ya tenía múltiples antecedentes de trabajo, y en función de todo eso, el Colegio Médico crea un grupo de trabajo para la elaboración del código, se logra aprobar un texto final de anteproyecto a ser plebiscitado en el año 2012, se plebiscita en el 2012, y luego se entiende que es importante que el Parlamento le dé rango de ley. Y eso corresponde entonces a la ley del Código de Ética Médica, que fue promulgada el 25 de septiembre del año 2014. Bueno, este Código de Ética Médica, sin duda, ¿verdad?, contribuyó al trabajo tan importante que realiza el Tribunal de Ética Médica, que justamente tiene, ¿verdad?, esa finalidad, ¿verdad?, de asegurar que, o de entender en todos los problemas que tengan que ver con apartarse de esa ética médica. El primer Tribunal de Ética Médica, que acá se ve la integración, sesionó a fines del 2012, el 31 de octubre, y acá simplemente comparto la integración actual, siendo actualmente la presidenta la doctora Diana Domenech, y Hugo Rodríguez, que fue también primer secretario del primer Tribunal de Ética Médica, es el secretario otra vez. Pero se ha renovado entonces la integración parcialmente con la idea justamente de que aprovechar la experiencia y también contar con nuevas incorporaciones que siempre enriquecen. Bueno, con respecto al desarrollo profesional médico continuo, que es uno de los cometidos esenciales del Colegio Médico del Uruguay, ¿verdad? Contribuir a ello, asegurar que todos tengamos nuestro saber actualizado y además que actuemos dentro de los principios y valores éticos. Con respecto a eso, recordar por qué el Colegio Médico, bueno, ya dijimos los cometidos que estaban en el artículo 2 de la ley, en el inciso 5, ya lo leí, pero también en el Código de Ética Médica, y por eso lo vuelvo a traer, que como decíamos tiene rango de ley, en 2 capítulos también se hace mención a
la obligación de ocuparse del desarrollo profesional médico continuo. Como vemos en el capítulo 2, artículo 3 del Código de Ética Médica, dice mantenerse al día en los conocimientos que aseguran el mejor grado de competencia, ¿verdad?, profesional en su servicio específico a la sociedad, y en el artículo 9, la colectividad médica velará por una adecuada educación médica continua de calidad reconocida, siendo deber del médico cumplir con ella. Este proceso educacional deberá incluir necesariamente la formación en ética médica. Les pido un segundo porque dejé la llave puesta y creo que hay alguien que no puede entrar. Perdón. Gracias. Me disculpo otra vez, ya estoy aquí. Bueno, ahora sí. Posteriormente, ¿verdad?, el colegio médico es invitado a integrar un grupo, ¿verdad?, conformado por varias instituciones, el grupo de trabajo interinstitucional permanente, que estaba integrado por la Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud Pública, el Sindicato Médico, la FEMI y la Academia Nacional de Medicina. Bueno, cuando es creado inmediatamente, dado los cometidos que le asigna la ley, es invitado a formar parte y con la idea de elaborar un proyecto de ley para crear un sistema nacional de desarrollo profesional médico continuo, ¿verdad?, y avanzar también en aspectos vinculados a la recertificación médica. La CEPREN, posteriormente, a partir de eso, ¿verdad?, se crea la Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica, que todos conocemos bien, la CEPREN, donde participa la Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud Pública y la Academia Nacional de Medicina, cada uno con un delegado, y el Colegio Médico del Uruguay con 2 delegados, ya que desde su creación, dado los cometidos que le asigna la ley, de alguna manera el colegio está liderando este proceso. Si bien la academia, en su conjunto, ¿verdad?, Facultad de Medicina y la academia, tiene también 2 delegados, con lo cual queda equilibrado. Esta CEPREN, que se crea en el 2014, se formaliza 2 años después, cuando se firma el Acuerdo Marco sobre Educación Profesional y Recertificación Médica. Ha sido muy discutido en el ámbito del Colegio Médico del Uruguay, en los distintos periodos de gestión, digamos, si es un cometido del Colegio Médico la recertificación. Se han hecho consultas jurídicas, han habido una consulta negativa al respecto que no le corresponde al colegio. Bueno, leyendo la ley, algún asesor ha interpretado en un que no correspondía al colegio médico ocuparse de la recertificación. Luego se solicitaron a otros 2 abogados que hicieran un análisis del tema, y se entiende que el colegio no es quien recertifica, pero que sí tiene que ocuparse de este tema, y de hecho integra, ¿verdad?, esta comisión, la CEPREN. De todas formas, es un aspecto todavía que siempre genera un poco de controversia. En consecuencia van a ver que a nuestro juicio, a mi juicio, es un desafío que tenemos pendiente de establecer bien los avances que entendemos necesarios en esta área. Bueno, la CEPREN tuvo una primera integración cuando el profesor Torres era presidente, pero sobre todo avanza después con la integración a partir del año 2019 en lo que tiene que ver tanto con educación médica continua como con la elaboración de un programa nacional de recertificación voluntaria, ¿verdad? Allí se ve la integración de quienes tuvieron mayor dedicación e impacto a este logro, y la integración actual, ¿verdad?, donde todavía no se ha completado, por lo cual todavía no han habido nuevas sesiones de la CEPREN en este periodo. Como yo les decía, en el año 2020 la CEPREN logra concretar el primer programa nacional de recertificación médica voluntaria y lo presenta, ¿verdad? Ese programa luego es compartido por las instituciones que integran la CEPREN,
y bueno, fue presentado también en este periodo de gestión en las primeras jornadas que organizamos, como les voy a mostrar. Muy rápidamente, porque supongo que todos lo conocen, el programa, simplemente decir que la población objetivo obviamente son los médicos que quieran iniciar el proceso, que si están recién recibidos deben tener por lo menos 5 años de recibidos, y que se realiza con una periodicidad no menor a 5 años. Los organismos recertificadores se establece en este programa, que pueden ser las sociedades científicas y o las cátedras de la Facultad de Medicina de la UDELAR, según el área disciplinar, pero es un tema que también creo que todavía falta afinar. Se establece el número de créditos y también las actividades que dan créditos, que incluyen, como ustedes ven, no solo el participar en actividades de educación médica continua acreditadas y no acreditadas. Obviamente el número de créditos es diferente, sino también la actividad asistencial, ¿verdad? Las actividades de promoción de salud, trabajos en equipo, actividades docentes, otras actividades académicas, otros concursos, etcétera, y se establece un 30% debe corresponder para acreditar a competencias transversales, ¿verdad? A todas las especialidades, y el resto a las competencias longitudinales o específicas. Y bueno, y también, obviamente, hay una tabla de créditos. Si ustedes leen el programa, que está muy completo, ¿verdad? Es un enorme esfuerzo que ha hecho la CEPREN, que todos nosotros integramos, donde se establecen los créditos según la actividad sea acreditada o no acreditada y el tipo de actividad que se le va a otorgar créditos. En cuanto a los avances que logró la CEPREN previo a este periodo que nosotros iniciamos de gestión, bueno, 3 sociedades científicas ya el año pasado avanzaron en ese proceso: pediatría, anestesiología y gastroenterología. Desarrollaron un portafolio destinado al desarrollo profesional médico continuo y adecuado para la recertificación. Bueno, entre otros aportes que aparecieron en los años previos, sin duda ya en el año 2016 y que se concreta en el 2018 fue, la propuesta de generar un programa de bienestar profesional, que todos conocen, el BienPro, que finalmente se concreta como un programa piloto, a ser evaluado para ver si se le da continuidad y en qué condiciones se concreta y se lo financia como un programa piloto durante la presidencia del doctor Campos en el año 2018. Bueno, llegamos ahora a este periodo que lleva casi 6 meses, ¿verdad? Es el 4º periodo de gestión del colegio, y bueno, y hemos iniciado este 4º periodo con la absoluta convicción, que bueno, o reforzando la convicción de que el Colegio Médico del Uruguay es construcción colectiva, ¿verdad? Es construcción colectiva, es decir, que para identificar en esta etapa, ¿verdad? En función de los avances previamente realizados, cuáles son las prioridades, cuáles son los temas, ¿verdad? Es necesario la más amplia convocatoria, lograr la más amplia participación de primero de todo el colegio, ¿verdad? El colegio no es el Consejo Nacional, es obvio decirlo, el colegio es los 5 regiones, las 5 regionales, representadas en sus consejos y el Consejo Nacional. Eso es lo primero que quisimos dar un paso más, y ustedes van a ver en qué sentido lo estamos haciendo, en cuanto al trabajo colectivo. Lo segundo, el colegio, parece obvio lo que digo, pero lograrlo no es fácil. El colegio somos todos los colegiados, y los colegiados integramos instituciones que tienen que ver, que tienen que trabajar, que el Colegio Médico del Uruguay tiene que trabajar cada vez más junto a ellas, coordinando y articulando todas las actividades, fundamentalmente, obviamente, las que tienen que ver con desarrollo profesional médico continuo, bienestar médico, etc. Entonces, iniciamos este periodo renovando el compromiso de contribuir a la mejora continua de la calidad y de la integralidad de la atención en salud, con el compromiso de fortalecer el pacto ético entre la medicina y toda la sociedad.
y con el enorme desafío de ser capaces de lograr en una convocatoria amplia, una amplia participación, consensuando objetivos estratégicos para esta etapa y líneas de acción consideradas como prioritarias a través de esa participación plural y amplia. Ahí se ve, bueno, nos sacaron una foto en la primera sesión. Bueno, y con este objetivo de lograr esa participación y no perder tiempo, ¿verdad? Ya en diciembre del 2021, luego de haber designado el tribunal los nuevos integrantes del Tribunal de Ética Médica, en fin, todas las tareas que hay que cumplir, en paralelo organizamos junto a todos los consejos regionales y junto a otros actores las jornadas programáticas nacionales. ¿Qué íbamos a hacer estos 3 años? O por lo menos en el primer año o en los primeros 2 años, ¿dónde iba a estar el foco y cómo íbamos a trabajar juntos? Bueno, para ello se prepararon estas jornadas programáticas nacionales entre todos. Ustedes saben que el Consejo Nacional tiene comisiones, bueno, ha creado más ahora, comisiones asesoras, ni que hablar la Comisión Asesora en Bioética, Comisión de Desarrollo Profesional Médico Continuo, Comisión de Bienestar Médico, que acaba de crear, ampliando lo que era el bienestar profesional, bueno, hemos creado otras que después les voy a contar, pero entonces, si el colegio es todo el país, con sus 5 regionales, que cada región tiene necesidades, hay matices en las necesidades, matices en las posibilidades, ¿verdad?, de avanzar y de resolver o de enfrentar los desafíos, entonces necesariamente cada regional tiene que tener también esas comisiones asesoras. Así que en la preparación de esta jornada ya se invitó a los distintos consejos regionales a que identificaran referentes en bioética, en desarrollo profesional, en educación médica continua, etcétera, que se conformaran comisiones con referentes de la región que pudieran integrarlas, además de los propios consejeros, y luego se hicieron reuniones conjuntas para ver qué propuestas podíamos llevar a las jornadas y recoger allí también, en un rico intercambio con distintas instituciones, representantes. Bueno, la Academia Nacional de Medicina participó, obviamente, así que no los quiero aburrir. Y los 3 temas centrales fueron desarrollo profesional médico continuo. ¿Por qué? Porque se había trabajado muy bien. A nivel de la CEPREN se había generado un programa de recertificación médica voluntaria, se habían definido poblaciones objetivos, se había identificado como una población objetivo de la educación médica continua relevante los médicos generales, etc. Pero no tenía el colegio un programa estructurado de educación médica continua, con actividades acreditadas en un programa. Entonces, ese era el desafío que enfrentábamos. El fundamental en lo que hace a desarrollo profesional médico continuo. En bioética y ética médica también hay varios avances que se proponían, ahora les voy a mostrar, y en bienestar médico pasar del bienestar profesional con BienPro a algo más amplio. Bueno, este es el programa de las jornadas, que los que participaron ya lo conocen. Se basó fundamentalmente en muy breves presentaciones de escasos minutos y trabajo en taller, ¿verdad?, en grupos, con representantes de las diferentes instituciones que habían sido invitadas. Mesas de discusión y luego sesiones plenarias con discusión y conclusiones. Por supuesto, hubo participación presencial y virtual a través del Zoom, y también a través del canal de YouTube del colegio, donde también se podían hacer llegar las preguntas. Allí lo que buscábamos era encontrar coincidencias. No vamos a poder avanzar si queremos, de alguna forma, nos creemos los dueños de la verdad, y los consejeros que se reúnen dicen es importante hacer esto o esto o esto, no. Incluso pueden haber matices y diferencias entre los consejeros, así que la idea era identificar coincidencias en cuanto a poblaciones objetivo y prioridades. ¿Cuáles fueron las coincidencias? Fue muy claro en lo que hace desarrollo profesional médico continuo, visualizar el colegio médico como articulador de los esfuerzos de instituciones y organizaciones que aportaban y aportan al desarrollo profesional médico continuo, que era clave garantizar el acceso universal a las actividades debidamente acreditadas. Acceso universal. Todos sabemos que habían quejas
¿verdad? De los colegiadas y colegiados del interior del país, sobre todo el norte. Todos sabemos las asimetrías que hay en el número de profesionales, en las posibilidades que tienen los profesionales del interior, sobre todo al norte de Río Negro, y ni que hablar del medio rural respecto al medio urbano. Hubo acuerdo total en la necesidad de poder eliminar esas barreras progresivamente y lograr el acceso universal, que las actividades debían ser acreditadas, esto no es menor, y debidamente acreditadas, y bueno, y todo esto nos iba a permitir contribuir a asegurar, como establece la ley, el mantenimiento de las competencias profesionales. La importancia de poner programas dirigidos a médicos generales, que ya había sido identificada previamente, pero bueno, ya lo tenemos armado, ese programa estructurado. La relevancia de generar programas que incluyeran también aspectos transversales a todos los especialidades y también a los médicos generales, obviamente se refieren a aspectos bioéticos del ejercicio clínico, a la humanización de la atención sanitaria, ¿verdad? Entre otros. La necesidad de sensibilizar, de lograr comunicar y sensibilizar, porque hay una enorme proporción de profesionales que aún pudiendo acceder no participan en las actividades de educación médica continua, y es necesario entonces que tengamos esa capacidad de comunicar y también de generar condiciones, porque algunos no participan porque el multiempleo no deja un espacio posible para dedicarse a actualizarse. Por tanto, es que invitamos también a los prestadores integrales de salud, a los gremios de la salud y al Ministerio de Salud Pública buscando el apoyo de estas organizaciones, no solo en desarrollar actividades de educación médica continua, sino en generar espacios, como por ejemplo lo hizo el Ministerio de Salud Pública con la Meta 5, y lo sigue haciendo, para que los médicos y médicas encuentren un espacio remunerado donde poder actualizarse. Eso favorece el acceso. Y la importancia, bueno, esto ya lo dije, es lo mismo, bueno, eso no es novedad, todos lo pensamos, de hecho, la Academia Nacional de Medicina lo expresó muy claramente, ¿verdad? Allí hay una de las instancias en las que fue expresado y quedó en blanco y negro todo esto que estábamos diciendo. En lo que tiene que ver con ética y bioética, las coincidencias en las jornadas, bueno, fue claro que era un tema central, y se plantearon acciones educativas para todo el cuerpo de colegiados, ¿verdad? A planificar y desarrollar en coordinación con los consejos regionales, con los comités de bioética asistenciales de los prestadores de salud. Tenemos que trabajar más juntos. Y se priorizaron temas como, nada menos que conflictos de intereses, cuidados al final de la vida, muerte digna, eutanasia, suicidio médicamente asistido, relación médico-paciente, equipo de salud, paciente y familia, consentimiento informado, relacionamiento entre colegas. Además, se analizó y se avanzó junto con la Facultad de Medicina, con la unidad, estaba presente la directora de la unidad de bioética de la Facultad de Medicina de la UDELAR, la necesidad y la posibilidad de hacer una diplomatura o licenciatura en bioética para aquellos colegas que tienen interés en profundizar en esa área. Lo que tiene que ver con bienestar médico, las coincidencias fueron claras en la necesidad de generar un espacio de trabajo para abordar el bienestar en el ejercicio de la profesión. ¿Y por qué? Porque eso tiene que ver con mejorar la calidad de asistencia también. Por supuesto que se puede ver como una superposición con las actividades de los gremios, pero no veámoslo como una superposición, sino como una complementación, como un trabajo conjunto, de la misma forma que es conjunto el trabajo y las actividades que se realizan en educación médica. Y como en educación médica es necesario coordinar estos esfuerzos. Entonces, el colegio médico, podrían decir los gremios, ¿tiene competencia en esta área? Yo puedo defenderlo diciendo que sí, que se complementa, o puede complementar o reforzar, pero el Código de Ética establece: todo médico tiene obligación de atender en condiciones personales, físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño profesional. Eso es ley, entonces el colegio médico también tiene que participar junto a otras instituciones en lograr este objetivo, que es tan importante para asegurar la calidad de asistencia. Bueno, esto no quiero explayarme, pero se identificaron distintos espacios, como el espacio al inicio de la vida profesional, ya se hicieron algunas actividades para los residentes, por ejemplo.
en este sentido, el espacio para un retiro médico saludable, un espacio general del médico y un espacio de diversidad, equidad e inclusión. Todo esto requiere que se sumen más colegiadas y colegiados a trabajar en estas áreas, ¿verdad? Porque todo lleva tiempo y dedicación, pero la idea es poder avanzar. Y también dentro del espacio inicio de la vida profesional, en Uruguay ha aumentado muchísimo el número de médicos migrantes, y además de los jóvenes recién egresados, es un área a considerar. ¿Cuáles han sido los avances en estos 5 meses? Después de la jornada fueron enero, febrero, marzo, abril y lo que quedamos de mayo. 4 meses y medio con unas prioridades definidas, ¿verdad? Y objetivos estratégicos claros, por lo menos para lo inmediato. Bueno, desde el Consejo Nacional, trabajando junto a los 5 consejos regionales, se inició ese proceso que hablábamos de articulación y coordinación con los otros actores, sociedades científicas, la academia toda, ¿verdad? Todas las facultades de medicina, la Academia Nacional de Medicina, sin duda, para desarrollar este plan de educación médica continua estructurado, este programa. Programa central que empuja a todo el colegio. Después, en paralelo, las distintas regionales atienden a situaciones específicas, la Montevideo, la Norte, la Este, la Oeste, pero todos vamos además por este camino priorizado, que es transversal a todos los departamentos, a todas las regiones y a todas las disciplinas. Y dicho plan, como decíamos, para los médicos generales están ajustados a 2 ámbitos, urgencias, emergencias y primer nivel de atención. Y a su vez, las regionales lo han ajustado para el medio urbano y el medio rural. Estamos en eso, tratando de que así sea. Y las actividades vinculadas a competencias transversales son aquellas que tienen que ver con todo el colectivo y bueno, como les decía, están vinculadas a aspectos que tienen que ver con la bioética, pero también con la situación sanitaria, ¿verdad? Por ejemplo, una de las actividades transversales tiene que ver con capacitarnos, tener competencias para el diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación, si fuera necesario, de los pacientes que sufren el síndrome long COVID o condición long COVID, o como se le llame. Ese es un hecho extremadamente importante que surge como una actividad necesaria de ser desarrollada. También lo que tiene que ver con el manejo apropiado de los recursos en salud, dirigido un programa médicos generales, bueno, lo que tiene que ver con conflictos de interés, distintas actividades que tienen que ver con estos temas transversales tan importantes. Y yo quería decirles algo importante, pero ahora, bueno, mejor porque el tiempo es oro y se va. Y ahí tienen el ciclo de actividades central que empuja a todo el colegio, ¿verdad? Que lo hemos dividido, esto ya está armado en actividades me acuerdo. Todas estas actividades de educación, obviamente el colegio no es una facultad de medicina, como les decía, el colegio las promueve, las coordina, articula con las sociedades científicas y las cátedras, y la academia toda, ¿verdad? Algunas con la Academia de Medicina, en fin, según los temas. Y además no las organiza el Consejo Nacional. Trabaja todo el colegio. Nos hemos repartido los temas. Si en la Regional Norte toma un tema, lo hace con las sociedades científicas y cátedras que correspondan. O sea, la metodología es siempre la misma y asegura programas de calidad que logren ser acreditados. En este caso estamos enviando toda acreditación en la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina Laudelar y ya tenemos los cursos que hemos iniciado, ya están acreditados. De manera que son propuestas de calidad. Y ahí ven las competencias transversales. Quisimos dar una señal clara con un humanismo médico, y sé que lo compartimos con la Academia Nacional de Medicina, la necesidad de dar esta señal, humanismo médico. Fue el primero, ya está acreditado por la Escuela de Graduados. Hoy, ya como decía Óscar, se está realizando una de esas actividades. Cuidados al final de la vida, muerte digna, eutanasia y suicidio médicamente asistido. Segunda actividad, 2 conversatorios con participación de todos los actores, incluidas las organizaciones de pacientes. ¿Cuál es la visión de los pacientes? Bueno, vamos a tener ese espacio el 18 y 19 de mayo, también acreditado por la Escuela de Graduados.
Síndrome post-COVID, como les decía, inicia el 3 de junio, incorporación de medicamentos y otras tecnologías, cómo es el proceso de priorización, etcétera, etcétera. Muchos ejercemos y no conocemos ese proceso, ¿no? Cómo es el Sistema Nacional Integrado de Salud, cómo se incorporan las nuevas tecnologías, conflictos de intereses, bioética clínica, y luego las dirigidas a médicos generales. Para este año se priorizaron en conjunto con la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria y las sociedades científicas correspondientes, 4 temas: lesiones frecuentes de la piel, dolor crónico de enfermedades articulares inflamatorias, desprescripción de medicación. ¿Qué tema? Desprescripción de medicación. Puede ser que nos superpongamos con alguna actividad similar, pero es necesario reforzarla, es decir, reforzando, articulando. Salud mental del adolescente. Salud mental, ¿qué tema en nuestro país? ¿Y qué tema en la pospandemia o postemergencia sanitaria? Porque la pandemia sigue. Y ni que hablar del adolescente, se priorizó. Y en las urgencias emergencias, manejo de la vía aérea, del politraumatizado, maniobras quirúrgicas básicas, manejo inicial del ataque cerebral y estrategia de reperfusión en síndromes coronarios agudos. Y todo esto organizado por las distintas regionales para ser desarrollados a nivel nacional. Cuando hay actividades presenciales, se repiten también en el interior. Si hay que viajar, viajamos casi todos, o todos. Y si son y las que no requieren de maniobras, ¿verdad?, de ejercitarse en determinadas maniobras, entonces se realizan en forma virtual o mixta, de manera de lograr el acceso lo más amplio posible. Ya estamos terminando, acá simplemente mostrarles algunas actividades que ya se realizaron. En enero, diciembre hicimos las jornadas, ya hicimos estado actual de la pandemia por COVID-19 en Uruguay, 2 días, con participación de los principales referentes que estaban en ese momento disponibles, porque estábamos en enero. Estuvo muy buena, de todo tenemos resúmenes: de estrés y desgaste laboral, una actividad organizada por la Regional Montevideo junto con Bienestar Médico, que acaba de ser, y Humanismo Médico, que está haciendo ayer y hoy, y bueno, y la actividad de la semana que viene, el 18 y el 19, sobre cuidados al final de la vida, porque así lo vamos a enfocar. Otros avances, ya es la última, avances principales, ¿no? Porque, como les decía, hemos creado algunas comisiones, la de Bienestar Médico, ampliando lo que es el BIENPRO, ya lo mencioné, pero también creamos la Comisión Científica Asesora en temas de salud. El Colegio Médico tiene la obligación de contribuir a la mejora continua de la calidad asistencial. Mal podemos recomendar al colectivo médico acciones, lo que fuere, ¿no? Por ejemplo, ahora en la post-emergencia sanitaria, cuidados, si no estamos bien asesorados. Los consejeros, obviamente, no lo podemos hacer solos. Así como tenemos una comisión asesora en bioética, necesitamos una comisión asesora científica en temas de salud. No para todos los temas, pero sí para temas realmente que así lo requieran. La comisión ya se conformó, es una comisión de integración amplia, plural y por referentes indiscutidos, que según los temas, bueno, la academia también participa porque uno de esos referentes es el presidente de la academia, José Pedro Arcos, y bueno, y ya ayer se hizo la primera reunión, hubo una primera reunión con los consejos, porque va a funcionar en forma independiente del consejo, ¿verdad? Y por supuesto sus informes no van a ser vinculantes, pero van a ser un sustento muy importante para la toma de decisiones por parte del colegio. También no sé si la creamos, pero en todo caso se reeditó y se puso en marcha una comisión de comunicación, porque la comunicación es clave, y como yo les contaba, grupos ad hoc para reforma de las 2 leyes, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden mejorar en ambas leyes y los grupos están trabajando. También se elaboraron reglamentos, no teníamos. ¿Cómo damos el auspicio? ¿En qué condiciones? Evitar los conflictos de interés, ¿qué le exigimos a alguna actividad que auspiciamos? Lo mismo con el reglamento de patrocinios, y también en relación a la comunicación, el Consejo Nacional aprobó un documento sobre políticas de comunicación. Todo eso está colgado en la página web. ¿Qué desafíos enfrentamos? Una cantidad.
Pero bueno, hay algunos que son muy claros, iniciando este cuarto periodo de gestión. Alcanzar un alto nivel de participación de médicas y médicos en las actividades de educación médica continua que proponemos. Es todo un desafío, porque si no logramos un alto porcentaje de participación, todo este esfuerzo va a tener un impacto nulo. Tenemos más de 16.500 médicos en actividad. Tenemos alrededor de 2.500 médicos generales en actividad. Nosotros hemos estimado que con el cupo que tienen las actividades que hemos organizado para los médicos generales, en el primer año, si ellos participaran, lograríamos que participaran en al menos una actividad 1/3 de los médicos generales. Con respecto a las actividades transversales, bueno, y tomando a todos los médicos del país, podrían participar en al menos una actividad, 1/6 en el primer año. Necesitamos al menos lograr eso y reforzarlo, y para eso tenemos que trabajar todos juntos, porque hemos priorizado estos temas, y bueno, necesitamos, como decía también, la concurrencia en este esfuerzo de la autoridad regulatoria, de la autoridad sanitaria, de los gremios, y bueno, ya tenemos reuniones coordinadas con los gremios médicos y con el Ministerio de Salud Pública. Lograr que el colectivo médico se sienta parte del Colegio Médico del Uruguay. Bueno, esto ya todos sabemos, que, bueno, han incluso existido intentos de derogar la ley, o sea que no hay una conformidad del colectivo médico con el colegio. Eso es una realidad. ¿Lograremos cambiarlo? ¿Será que estamos haciendo lo mismo que se hizo antes y creemos que es distinto? Tenemos que reflexionar, trabajar más juntos y ser muy eficientes en lograr la participación de todos para tener impacto. Fortalecer para eso el trabajo conjunto con ustedes, con las otras instituciones académicas, con las sociedades científicas, con los gremios. Y hay temas que son controvertidos, en el sentido de que no todo el mundo está de acuerdo en cómo enfrentarlos. Tema, por ejemplo, conflictos de intereses. Por ejemplo, recertificación. Necesitamos trabajar más juntos, necesitamos avanzar. Y cuando hablamos de desafíos, como dijera el profesor Torres, el desafío siempre es el día después. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué habremos logrado? ¿Qué estaremos avanzando? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía, por tan contundente y explícita exposición que nos da un clarísimo panorama del trabajo que tiene el Colegio Médico por delante. Damos la palabra ahora a los comentaristas, Carlos Romero y Óscar Cluzet. Bien, muchas gracias, profesora Delgado, por su exposición tan completa, que prácticamente no nos deja mucha cosa para agregar, en todo caso resaltar algunos aspectos. Ha sido exhaustiva la exposición de la doctora. Mi vinculación con el colegio se ha dado fundamentalmente a través de dos temas. Por un lado, la AGEM, Agencia Global de Educación Médica, colaborando con el doctor Néstor Campos durante su presidencia, acerca de la cual teníamos grandes expectativas, que no se han colmado, pero veo que sobrevive, porque hoy pude verificar que hay 4 eventos registrados para el futuro, todos del Fondo Nacional de Reserva. En cuanto al otro tema es la educación médica continua y la recertificación, al que sí le hemos dedicado muchas horas, y es por lo tanto a esto a lo que me voy a referir brevemente, dejando otros aspectos para el académico Cluzet, que es un veterano en la academia, en el colegio médico. Acerca de la educación médica continua, existen antecedentes muy lejanos, recomendaciones individuales de personalidades médicas, pero nada estructurado hasta que el tema es abordado en la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de Alveolar bajo la dirección de Larre Borges, integrando él mismo un grupo con Petruccelli, Amosa, entre otros, Fole. Más tarde se incorporan Fosman y Silveri, y más tarde aún fuimos agregando nosotros varios integrantes a la Comisión de Evaluación de Actividades de Desarrollo Profesional Médico Continuo de la Escuela de Graduados.
A partir de ese germen se generó un grupo de trabajo, como lo dijo Lucía, con representantes de la facultad, del ministerio, el sindicato médico y FEMI, y posteriormente se incorpora a la academia, constituyéndose entonces el GTIP, el Grupo de Trabajo Interinstitucional Permanente. Este grupo elaboró un Programa Nacional de Educación Médica, que no prosperó en su trámite, se presentó al Poder Legislativo, pero no prosperó y se trancó en algún cajón de algún escritorio de algún ministerio. Pero en el 2009 se crea el Colegio Médico del Uruguay y, como hemos visto, varios de sus cometidos involucran a la educación médica continua, cuando dice que hay que garantizar la calidad de la asistencia, cuando dice que el médico debe mantenerse actualizado en su conocimiento. Pero la reglamentación, no la ley, sino la reglamentación aclara, este cometido no implica función de recertificación, pero sí una necesaria cooperación con los organismos encargados de atender la educación médica continua. Y esta frase ha dado pie a los litigios que se han presentado y a las distintas opiniones de los abogados consultados. Y específicamente en su numeral 7, especifica que dentro de sus actividades o de sus cometidos está el de organizar actividades de educación médica continua y desarrollo profesional médico continuo. En el seminario taller que organizó la Escuela de Graduados en Piriápolis en 2011 sobre educación médica continua, se advierte que la única entidad que tiene entre sus cometidos la educación médica continua es el Colegio Médico del Uruguay. Y su presidente, el profesor Torres, compromete la intervención del colegio y lo hace con la dedicación, constancia y perseverancia que ponía de manifiesto en su accionar. Se genera entonces la CEPREM, con la participación de la facultad, el ministerio, la academia y el colegio, excluyéndose en ese momento a los gremios en el entendido de que ya estaban representados los médicos por el colegio. A pesar del arduo trabajo que se llevó adelante durante la presidencia del profesor Torres, el acuerdo marco que institucionalizó el CEPREM recién se firmó en octubre del 16 bajo la presidencia del doctor Néstor Campos. El colegio médico constituyó una pieza clave, aportando la logística para el funcionamiento de las subcomisiones, una de educación médica y otra de recertificación. La CEPREM avanzó en definiciones tanto en educación médica como en recertificación, pero sin poder concretar acciones en cuanto a aspectos, en ambos aspectos. Sí, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, por su propia iniciativa, había instituido un programa de mantenimiento de competencias que culminó con la aprobación de más de 100 pediatras a quienes se les otorgó reconocimiento durante el Congreso de la Especialidad al cumplir la Sociedad Uruguaya de Pediatría sus 100 años de vida. Pero es recién durante el último periodo, y en gran medida gracias a la enorme dedicación de la doctora Diana Domenech y los otros representantes de la academia, Andrés Saibene y Rosana Paolucci, además de William Baptista por el Ministerio, Francisco González y Jacqueline Ponzo por la Facultad de Medicina y Elena Fosman y yo por la Academia, recién ahí se concretó el Plan Nacional de Recertificación Médica Voluntaria, habiéndose incorporado, como lo adelantó Lucía, a este plan la pediatría, la anestesiología y la gastroenterología. A partir de este año, los representantes de la Academia serán Oscar Novoa y Henry Cohen, lo que constituye toda una garantía para el avance del proceso de desarrollo profesional, médico continuo y recertificación. Vimos con agrado cómo el actual colegio ha decidido llevar adelante un plan de desarrollo profesional médico continuo según los lineamientos discutidos en aquellas jornadas programáticas del 7 y 8 de diciembre, destacando el rol del colegio como articulación de los esfuerzos de instituciones y organizaciones que aportan al desarrollo profesional médico continuo, y cómo ya ha puesto en marcha un programa
que trata de las competencias transversales a todas las disciplinas y paralelamente otras dirigidas a médicos generales, urgencistas y emergencistas. Precisamente como lo mencionaba la doctora Delgado, para ayer y hoy se programó una actividad de humanismo médico con participación de la recientemente creada Unidad de Humanismo Médico del Hospital de Clínicas y la Comisión de Bioética del Colegio, disparada por la temática expuesta en una película rumana del año 2005 del director Cristi Puiu, en el que se desarrolla la problemática de un paciente de 62 años, alcoholista y con un cáncer hepático, que sufre un hematoma extradural y no recibe la atención adecuada, que era una intervención quirúrgica inmediata, y que es trasladado de un hospital a otro, saturados todos los servicios por la sobrecarga de trabajo impuesta en los distintos servicios ante un accidente de trabajo, y revela la falta de contención del personal de salud, severamente estresado, pero carente de todo humanismo en el trato, destrato o maltrato que sufre el paciente, que en definitiva muere antes de ser intervenido. Vale la pena verla, está en YouTube, y la película se llama La muerte del señor Lazarescu. En suma, agradezco a la doctora Delgado su muy ilustrativa conferencia y felicito al Colegio Médico del Uruguay por la decidida actitud y puesta en marcha de este plan de desarrollo profesional médico continuo. Muchas gracias. Académico Cluset. Bueno, gracias, José Pedro. Después de la completa conferencia de Lucía y el muy buen análisis, aunque limitado por el tiempo de Carlos, es difícil agregar cosas, pero vamos a intentarlo. En primer lugar, uno debería comenzar exponiendo la eventual presencia de conflictos de interés de mi parte porque integro ambas organizaciones involucradas. Pero como para considerar un conflicto como existente deben ser también muy diferentes los intereses involucrados, declaro en este caso la ausencia absoluta de esta circunstancia, porque la coincidencia de las dos instituciones en aspectos nucleares, ya fue remarcado, es muy elevada. Por ejemplo, las concepciones de diseño, del desarrollo profesional médico continuo y de la ética clínica. En la víspera de las elecciones del 2021, el colegio se encontraba con un alto nivel de desaprobación en el colectivo médico. Y para recuperar la imprescindible valoración positiva, tanto el colectivo médico como la sociedad en la cual se inserta el colegio, entendimos que se necesitaba producir un retorno a sus auténticas fuentes. Es decir, alcanzar el cumplimiento de fundamentales, aquellos que compartimos todos los conceptos expuestos en la ponencia de la profesora Delgado, porque entendemos que reflejan fielmente la situación del futuro centrada en las líneas programáticas de educación, ética y bienestar profesional, contando además o relatando las tareas iniciales que se están haciendo en las modificaciones legislativas sustanciales. Ella lidera con alta dedicación un grupo de trabajo muy competente, del cual, por supuesto, valoración de la que me excluyo, y agrega a ella conciencia de unidad y una porfiada búsqueda sistemática de consensos. Así planteadas las coincidencias, vamos a dedicar estos valiosos minutos a tratar aquellas problemáticas pendientes, aquellos desafíos y problemas pendientes cuya resolución tanto podría afectar los objetivos planteados. Nosotros creemos como aspecto fundamental que en un Consejo Nacional que tiene opiniones tan diversas, la búsqueda de acuerdos, que debe ser permanente, no debilita los objetivos planteados,
sino que nos va a otorgar mayor posibilidad a su logro. Y por lo tanto, por ejemplo, en desarrollo profesional médico continuo, para entrar en la primera de las líneas programáticas, el desafío es llegar en plenitud a la práctica de una formación continua y actualizada, tanto del profesional médico como de su equipo, porque en el momento actual no hay medicina individual, es toda de equipo, corrigiendo las habituales inequidades geográficas de acceso y tomando como norte que la llegada educativa al más vulnerable, en nuestro caso, por ejemplo, el médico rural, mide la equidad global y la eficiencia del sistema. En ética clínica la situación es muy simple y clara. Hay que lograr una alta resolutividad integral, tanto ética como clínica, de los dilemas habituales por parte de los equipos asistenciales. Y como el equipo asistencial se ve reflejado en los comités de ética, estimular la actividad de los mismos como verdadero cable a tierra de la ética institucional. Están realmente dejados de lado, no en cuanto a su conformación, que se ha hecho espontánea en cada institución, sino en cuanto a su fiscalización y puesta efectiva en marcha. Y por otro lado, como las decisiones clínicas habituales todavía siguen tomando médicos que no han tenido en su pregrado instancias de formación ética, desde el inicio de la vida del colegio, estos colegas han sido los destinatarios naturales en los sucesivos cursos de bioética que el colegio ha encarado. Y el objetivo de dichos cursos por eso consiste en ayudar a resolver las decisiones clínicas fundamentales de la práctica cotidiana, con la plena participación, hay que lograrla, de la persona del paciente, lograr lo cual requiere una específica capacitación. Aquellos que aspiran a convertirse en profesionales en bioética, bueno, todos ustedes deben saber que la unidad académica de bioética de la Facultad de Medicina de la UDELAR está en proceso de conformación de un máster en bioética. Y lo importante es que estos profesionales no habrán de necesitar desplazarse al extranjero, como ha ocurrido hasta ahora, con todo lo que ello implica. En cuanto al bienestar profesional, el desafío en el accionar del equipo del BienPro, de bienestar profesional, ya lo señaló Lucía, en lo relativo al abordaje, sobre todo se ha concentrado en lo relativo al abordaje de las adicciones del médico, y el riesgo es ingresar en áreas asistenciales directas que no constituyen de manera alguna una competencia directa del colegio. Además, se necesita extender y consolidar convenios de beneficio para el colectivo profesional. La recertificación profesional es claramente una discrepancia persistente. En el seno del actual Consejo Nacional no existe unanimidad en cuanto al papel del colegio, y si bien hay una mayoría decantada a favor de que el colegio participe en el proceso de recertificación, persisten profundas discrepancias al respecto. Sin embargo, atendiendo a que el Colegio Médico del Uruguay tiene 2 delegados permanentes en la CEPREN, de la cual fue cofundador, hay acuerdo en el seno del Consejo en cuanto a continuar realizando los máximos esfuerzos para cumplir a plenitud con sus responsabilidades en el órgano referido. Acá quiero hacer un paréntesis, porque así como Carlos hizo una referencia a todos quienes habían contribuido en la gigantesca tarea de poner en marcha las primeras acciones en la recertificación voluntaria, yo quiero hacer un homenaje de mi parte a los académicos Carlos Romero y Elena Fosman, delegados permanentes de la Academia Nacional de Medicina desde el primer colegio hasta hace muy poco. Y quiero homenajear su perseverancia, su inteligencia, su dedicación, su coincidencia de miras, que mucho han contribuido al logro que referíamos recién. Perdóname, Oscar, pero también hay que recordar a José Luis Peña, que ha tenido un rol muy importante. Bien, gracias, Carlos. Quienes rechazan la recertificación la interpretan como que puede tener un posible riesgo de que una instancia puntual de evaluación negativa pueda suspender el ejercicio profesional o que se convierta en obligatoria por decreto. Por nuestra parte, entendemos que la recertificación representa un corolario del propio desarrollo profesional médico continuo y la educación médica, en tanto culminación natural de un proceso continuo de actualización profesional. Se entiende que el grueso de la recertificación, como ya fue mostrado,
por la profesora Delgado se originará en las actividades documentadas en el portafolio, no en los resultados de instancias de evaluación puntual. El inicio de la recertificación voluntaria en las especialidades en las cuales ha sido habilitada y la consecuente, casi segura, impresión favorable sobre sus resultados habrá de permitir sumar a su práctica las voluntades correspondientes, que hoy pueden tener una visión diferente. Las dos visiones contrapuestas sobre la recertificación profesional necesitan de este comienzo para ver la evaluación de su práctica. Nada de estos logros serían posibles si persistiera un conflicto permanente hacia el interior del colegio médico. A la inversa, la unidad de acción potenciaría los resultados que se alcancen a través de la búsqueda de acuerdos para hacerlos viables, aunque las diferencias persistan. Aunque las diferencias persistan, nos interesa mantener una unidad de acción. En consecuencia, en el relacionamiento Consejo Nacional, Consejos Regionales, resulta imprescindible que ambos mantengan un muy buen perfil de comunicación y de coincidencias, centradas por lo menos en torno a las líneas programáticas ya acordadas, y que Lucía explicó con gran claridad. A su vez, al interior del Consejo Nacional, alcanzar la unidad de acción es la única manera de poder alcanzar los altos objetivos que le son exigibles, permanentemente le van a ser exigibles al Colegio Médico. Así que yo le doy gracias a todos los compañeros del Consejo Nacional y de los regionales por estar compartiendo esta construcción colectiva diaria. Muchas gracias. Muchas gracias a los académicos Romero y Cruzet. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, agradecer una vez más a la profesora Delgado por esta instancia y prometerle que haremos todos los esfuerzos desde el Consejo Directivo de la Academia para continuar en la colaboración que se ha empezado hace tantos años y profundizarla en los aspectos que ella ha marcado. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.